Ahora, yo les voy a mostrar algo en este momento que se les va a caer los calzones. Si yo les digo, no les voy a decir nada, se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Para algunos ignorantes que siguen diciendo, repitiendo como lorito, que son infiltrados y lo están defendiendo a Suso y a Diegues porque están dentro de los que metieron la pata con esta gente. Entonces no quieren salir manchados de esta historia. Por eso lo defienden. Les voy a mostrar algo que le va a hacer cambiar de opinión a muchos. Tengo muchos videos, pero vamos a empezar. Escuchen esto. Les voy a mostrar un video del caso Loan. Yo les voy a decir algo. Suso es Diegues y Diegues es Suso. ¿Ustedes van a defender eso? Vamos a escuchar. Escuchen lo siguiente, ¿eh? La trama oculta del caso Loan. No sé si les recuerda. Escuchen. X, que nos va a dar un nuevo panorama de esta organización. Y ahora vamos a los audios del testigo X, que nos va a dar un nuevo panorama de esta organización. Vos sabés, Bobby, que Pérez y Callaba, lejos de desconocer a Catalina como quisieron hacer, como quisieron decir, iban 2 veces por semana a llevarle alimentos, me dicen. Recuerden, el caso Loan, donde hay periodistas que fueron imputados por mentir, por plantar cosas, que venían, ¿de quién venían? Del señor X. El señor X. Igual que el caso de Paloma y Josué. Igual, ¿eh? Escuchen al señor X. Pérez y Callaba 2 veces por semana a llevar alimento y con acceso, me dicen, al teléfono de Catalina. Y yo te diría más, que a un promedio de 1 vez por mes a comer con ella. La última vez lo habían hecho en mayo. ¿Y por qué dicen entonces desconocerla? No. Porque decíamos, no, la vieron 2 veces en la vida. No, en mayo estuvieron comiendo y la propia Callaba lo reconoce. Vamos a adelantar. Escuchen, ¿eh? Va a tener que definir a quién mantiene detenido y a quién libera. Escuchá el audio de nuestro testigo X. Tienen que entender que los pibes, Corrientes, Chaco, Misiones, son carne de cañón. ¿Está bien? Es así, pero no es de ahora, es de toda la vida. Es de toda la vida. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo, Pablito, porque hay mucho miedo. O sea... No es Darth Vader. Escuchan, ¿no? Señor X, señor 8. ¿Ustedes se creen que yo soy pelotudo? ¿Que yo nací ayer? ¿Que yo denuncio estupideces? Escuchen. La persona que ustedes están escuchando es Suso. El señor que embarró la causa de Loan también. Recuerden, Suso tiene un historial de más de 20 años estafando a las víctimas y familiares como Josué, como Paloma. Me estafó a mí con una familia amiga. Estafó a la familia de Erika Soriano, a la familia de otro chico que está desaparecido, a muchas familias, diciéndole que sabía dónde estaban, que tenía contacto con políticos, con policías, que él iba a descubrir la verdad. Y Diegues dice que lo conoce hace un montón y que trabajaron juntos. Ustedes como abogados, si son expertos en criminología, en casos penales, ¿se van a juntar con un delincuente como Suso? Escuchen, ¿eh? Hay mucha gente que consume pedofilia. Muchísimos poderosos. ¿Me entendés? Muchísimos.
La avioneta no fue un mensaje tampoco, fue un mensaje, sí, fue un mensaje. Me entregaste el paquete, me hiciste este quilombo, bueno, ahora yo te hago este quilombo, te dejo la avioneta con falopa en el medio de la ruta, porque al pibe lo pagaron con falopa. Un día te voy a contar cómo los eligen a los pibes. Y me vas a decir que nosotros no tenemos hacker para poder entrar a la página de ellos. Dejate joder. Mandaron varias fotos anteriormente. Después apareció el pibito y mandan esa foto al servidor de ellos. Y ahí van eligiendo como si fuese mercadería. Otra cosa es un cazador. Otra cosa es un cazador como el caso de Bruno Gentiletti, que para mí es uno de los casos bisagra en la Argentina, el de Brunito. Un hombre infiltrado en una organización de trata por más de 10 años. Es la voz que hemos distorsionado para explicarnos de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas. Y habló Hugo. ¿Así que Suso estuvo infiltrado 10 años en una organización de trata de personas? Si estaba estafando a las víctimas, estaba haciendo estafas del automotor, con autopartes, con equipo informático. Si yo le pongo todas las denuncias que tengo de Suso, tenemos que hacer un extra programa extra large. Pero las viudas le hicieron un programa conmemorando, homenajeándolo a un estafador. Pero tengo pilas de denuncia, ¿eh? ¿Ustedes lo escuchan? Ese ruido, esa respiración está bien. Y ese... Si ustedes saben, Suso tenía quilombos de respiración. Es Suso. Pero está confirmado, ¿eh? De una imagen que se pasa a un servidor. ¿De qué está hablando el testigo X? Que la imagen no queda en el teléfono, en el servidor. Bueno, acá dicen cualquier pelotudez. Después, Gran cantidad. Recuerden que en este caso procesaron, imputaron a varios periodistas por todas estas pelotudeces, ¿eh? Por cosas que plantaron. Esto es plantar, esto es ensuciar, entorpecer la causa, es esto. Igual que hicieron con la causa de Paloma y Josué. Lo hicieron primero con otras, con muchas otras. Le estoy mostrando solo la primera, una. Ya le mostré la de Paloma y José. Ahora le estoy mostrando la de Loan. Escuchen, ¿eh? Porque sigue Suso. la mafia. Una verdadera mafia de hace muchos años, no solo en la Argentina, sino en buena parte del mundo. Escuchá el audio 2 del testigo X, no te lo puedes perder, escúchalo. Acá está el error. Acá hablan de tráfico. Son dos cosas diferentes. A ver, lo que hacía Pérez y Caixiaba, negro. Ellos traían matrimonios que no podían tener familia. Los internaban. Escuchen la mentira, el divague de Suso en esta causa. Escuchen el divague. El mismo divague que plantearon en la causa de Paloma y Josué y que la metieron en la causa de Paloma y Josué. Que es lo más grave. En el hospital. ¿Sabían? Los internaban en el hospital. Internaban a la mujer que estaba embarazada y automáticamente hacían los papeles como que la tenía la mujer que no podía tener familia. Y después esa mujer se iba de Corrientes con el bebé. Y la otra, que era la que sí tenía el bebé, quedaba en Corrientes con la plata. Pero es de toda la vida esto. Ahora hay que ver cómo dibujaban los libros de actas en el hospital. Por eso mismo la enfermera también está hasta las pelotas, pero tiene que haber alguien mucho más arriba. Los que todavía siguen infiltrados y dicen que no, que es mentira. Faltan videos, ¿eh? Faltan videos. ¿Saben cómo se van a ir de esta transmisión en vivo? Con el culo así. Mal hablado, se los digo. Porque me da bronca que sean tan estúpidos los infiltrados que hay en el chat. Van a ver, faltan un par de videos, ¿eh?
No están hablando con un improvisado. Mucho más arriba que en el hospital. Y no lo hicieron acá solo, lo hicieron en muchos lugares, en muchas provincias de lugares pobres. Lo que pasa es que ¿cómo desculas todo esto? A ver, yo tengo 3 casos, tres conocidas, adultas ya, de mi edad, compradas de esa manera. Y ellas lo saben. Ellas lo Escuchen las mentiras que decían la causa de Logan, escuchen. saben. Nosotros mismos tuvimos en vivo acá a un muchacho, la semana pasada, ¿no, Bobby? Sí. Que nos contaba exactamente lo mismo. Con él hicieron Alejandro. lo mismo. Cuando uno se adentra en esta investigación, empezás a encontrar a las víctimas reales de lo que te estamos Bueno, todo es Sarasa. ¿Y por qué Sarasa? Porque pueden ir a ver la actualidad del caso Logan, amigo. Anda a fijarte que todo esto es chamullo, todo esto fue mentira. Todo esto era plantado. Ya se sabe que fue todo plantado. No hay ni una prueba de trata de personas en el caso Logan. Todo esto que dijeron acá, todo es mentira. Todo. El señor 8 es Uso. Voy a mostrarles otro video. Otro video. Vamos a ir por acá. La verdad que sí, lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando. Porque estoy demostrando todo lo que yo les digo al comienzo. Miren esto. En primer lugar, de los resultados de la cámara Gesell que se hicieron a los chicos, en el día de hoy se está haciendo la última, con uno de los chiquitos que se encuentra en Neuquén. Programas, a través de nuestro testigo X, la presencia de una organización, de un clan peligroso, con contactos en la Argentina y fuera del país, detrás del caso Logan. Escuchá bien y seguimos con más. Miren todas las pelotudeces que inventan. Todo esto salió en un canal de aire, en un canal de noticias. Escuchen las pelotudeces que dicen. Él estaba con el capitán. Presten atención al lugar, Es importante que presten atención a lo que se dice en este video. Escuchen los nombres y los lugares, porque después les voy a mostrar otro video. Capitán Carracedo. Estos tipos que yo te paso la foto tienen embarcaciones, autos, etcétera. Toda la vida anduvo en esto. En tráfico de blanca, falopa, es oriundo de Quilmes. De Quilmes. ¿Es oriundo de dónde? ¿Es oriundo de dónde? Vamos a ponerlo de vuelta. Etcétera. Toda la vida anduvo en esto. En tráfico de blanca, falopa, es oriundo de Quilmes. De Quilmes. De Quilmes. ¿De dónde? ¿Dónde es Uso? Qué raro, ¿no? Estamos hablando de un lugar de Corrientes, de un caso de Corrientes, del norte de Argentina, muy lejos, y todo termina ahí, en la casa de Suso. Raro, ¿no? Se tuvo que ir porque el hijo de él, que estuvo preso en Olmos, secuestró a su propio primo, un abogado bastante conocido de Quilmes. ¿No se dan cuenta que se murió, no sale nunca más, no salió nada más? De que se dieron cuenta que era un chanta, que yo se lo dije a todos los creadores de contenido, se lo dije a los periodistas, no lo llamaron nunca más. ¿Tienen duda de esto? ¿Tienen duda? Si yo se lo muestro a Suso diciéndolo, ¿me creen? Bueno, terminamos esto y después se lo voy a mostrar. Cuando este tipo vivía, que hacía todo lo que era zona sur, conseguía pendejos y a políticos, ¿sabía? Y a políticos. Y averigüen bien, porque el comisario preso le compra las lechionadas y todas las comidas que hacía, se lo compraba a este, que también tiene lechones, que esto que lo otro. Pero los vehículos del militar,
que ahí van a poder llegar a él. Los vehículos del militar están financiados. Guarda que es un tipo muy pesado con vínculos en Buenos Aires. Bien, ahí escucharon este primer audio que nosotros estábamos mostrando, fue un adelanto hace prácticamente un mes, en quién, cuándo, dónde, y finalmente, con el correr de los días se fue confirmando lo que te contábamos. No se confirmó nada. El caso Loan sigue igual que el comienzo. No hay detenido, no pasó nada. Todo mentira, no se confirmó nada. Y todo lo que pusieron acá es todo mentira. Fíjate vos algunos detalles que nos daban. Una organización que cuenta con lanchas, que maneja automóviles, que maneja el contrabando, que viene desde hace mucho tiempo manejando la trata de blancas, le llama. La trata de blancas y el narcotráfico. Trata de personas y tráfico de drogas. También... Bueno, por lo menos se corrigió. Dijo trata de blanca, no, trata de personas, muchachos. Pero miren cómo venden humo y cómo le mienten a la gente. Ponen truchos como Suso a decir pelotudeces, mentira, engañar a la gente, y así le sacan plata a la familia. Así le sacan plata a la familia. Así entorpecen las causas judiciales. También acá estuvo el americano, ¿no? El amigo de Tim Ballard, que fue y plantó falsas pruebas, ensució las pericias. Gracias a ellos no se descubrió qué pasó con Loan. Financiando, otorgando préstamos, otorgando financiamiento para vehículos. Y no bueno, todo esto es Sarasa, vamos a pasarlo. Ahí está. Es una persona oriunda de la ciudad de Quilmes, un prestamista, un dealer en ese momento, en sus 20 y pico de años. Pasado los 30 ya manejaba un poder impresionante, pero impresionante, a nivel contrabando y droga. Es una familia que a un nivel llegó a secuestrar a su propio primo, o sea, vendría a ser el sobrino de y el primo de los. Son gente que se maneja con soldados, o sea, pueden entrar en las redes sociales que ahora las tiene bloqueadas, pero nunca lo vas a ver con alguien de su edad, siempre vas a ver rodeado de pibes, de guachos. Son el demonio. Y ¿no? El hijo, el que estuvo preso casi 18 años por el secuestro de su propio primo, es un chacal. Lo conocen. Dice es un chacal. ¿Escuchaste, no? Dice es un chacal. Hay un video de Suso, que justo lo estaba viendo hoy, donde justamente dice esto. Es un chacal y habla del mismo caso. Ahora me estoy acordando, pero no importa. Tengo otro video que, bueno, se van a cagar de risa cuando lo vean. Todos en Corrientes. Bien, fíjense chicos, ahí puse en producción una nota que habla de ese secuestro que nuestro testigo X dice llevó a la cárcel a este supuesto tercer hombre que aparece o aparece por lo menos a través de las cámaras GS de los chicos. Tenemos más audios, tenemos más precisiones. 30 segundos recapitulo para el que se... Tienen más precisiones, ojo, ¿eh? Todo esto ya fue descartado por la justicia. Por supuesto era todo mentira. Todo mentira fue esto. Hicieron un programa a base de mentiras. Dale. El Clan M. De esto, Escuchen. Nos damos ocupados. Hay tres canales. Miren. Esta noticia que fue publicada por el diario Clarín el día 12 de marzo del 2007. Esto, 2007. ¿Por qué? Todo en Quilmes. Es Suso el que mete todas estas cosas porque conoce los casos. Entonces hila y dice, no, ¿por qué te fue tal? Porque estoy involucrado en esto. Y esta gente que no verifica nada, compra cualquier cosa y lo dan como cierto. Lo peor es que dijeron, este clan tendría a Loan. Escuchen, lo dicen grande ahí el graph. Este es el clan que tendría a Loan. Y la gente lo cree. ¿Saben quién es el que le está dando datos? Suso. 7,
Quiero que vuelvas a escuchar el audio del testigo X. De la ciudad de Quilmes, un prestamista. Miren, yo voy a ir al baño y los voy a dejar escuchando esto porque sinceramente no se puede creer. Escuchen mientras que yo voy al baño y vuelvo, porque si no pongo una publicidad. No, esperen, vamos a hacerlo prolijo. Voy, porque hace 3 horas que estoy acá. Vamos a ir a este escenario. Vamos a ir a este escenario y pongo 2 publicidades y después de esto les voy a mostrar un video que para los que dicen, no, ¿qué tiene que ver? Diegues, Suso, el caso de Paloma. Se van a dar cuenta que están haciendo la misma mierda. Le están vendiendo mierda y la están comprando. Es esclarecedor. Diegues, ¿dónde se va a meter después de todo esto? Sigamos escuchando a Suso, que es el señor X, que ensució un montón de causas, que le quitó un montón de dinero a muchas víctimas. Ya lo han visto, yo tengo testimonios aquí en mi canal, y mucho no lo he puesto porque supuestamente se murió este tipo, y dije, bueno, no lo voy a hacer porque si no se puede defender, no lo voy a hacer. Pero dadas las circunstancias y dada que están embarrando una causa que está en proceso actualmente, voy a tener que ponerlo en evidencia. Un dealer en ese momento, en sus 20 y pico de años. Pasado los 30 ya manejaba un poder impresionante, pero impresionante, a nivel contrabando y droga. Es una familia que a un nivel llegó a secuestrar a su propio primo, o sea, vendría a ser el sobrino y el primo de los. Son gente que se maneja con soldados, o sea, pueden entrar en las redes sociales que ahora las tiene bloqueadas, pero nunca lo vas a ver con alguien de su edad, siempre vas a ver rodeado de pibes, de guachos. Son el demonio. Y ¿no? El hijo, el que estuvo preso casi 18 años por el secuestro de su propio primo, es un chacal. Lo conocen todos en Corrientes. Ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo Sucio, ¿no? Está entorpeciendo la causa de Loan y está involucrando a gente de Quilmes con gente de Corrientes diciendo que están conectados y que ellos tienen a Loan. Es muy grave esto. Y es muy grave que un medio de comunicación se preste a esto. Lo mismo hicieron con el caso de Paloma y Josué. Hicieron exactamente lo mismo. Diciendo de que era Omar, de que era la bici iba a Santiago, de esto, de aquello, de aquello. Hasta que se murió. Antes, cuando yo lo denuncié, ahí le empezaron a soltar la mano Sucio. Porque yo me comuniqué con varios, con varios periodistas y con muchos canales de YouTube con los cuales yo creía tener buena relación. Pero así todo, quedaron viudas de Suso, que lo siguen defendiendo al estafador este. Quiero decirte que una vez contada esta información hace un tiempo, el hombre se fuga, se va del país. Ahora me dicen que está de regreso. Posiblemente si la jueza quiere investigarlo o manda a investigarlo o manda a allanar. Como quiera. Y obviamente, pues, es un marginal. Están diciendo que es socio de Benítez. No. Es muy conocido de Pérez y de Callaba. Estoy más que seguro que la propiedad de la abuela de Loan haya sido el intermediario Pérez para comprarlo, para liberar rutas. Ellos liberan rutas para el narcotráfico. Obviamente algo salió mal y se la cobraron con el pibe. Pero esa cena
No fue una cena de casualidad, ni por San Antonio, ni por San Expedito. Yo le voy a explicar a la gente que no entiende. Entorpecer una causa se entorpece por muchos motivos, se puede entorpecer. Primero porque te pagan los culpables, los responsables, puede ser, que te estén pagando para embarrar la causa y direcciones la causa, la investigación, en un curso erróneo para que no se encuentre nunca el culpable. La otra es por dinero, por fama, porque conviene. Recuerden que Suso, una de las acusaciones que tiene, es que familias de víctimas lo denuncian por plantar este tipo de situaciones. A mí me lo hizo con una familia amiga. Y él lo dice también, que me lo hizo. Él se vende como un tipo que trabajaba para el ejército, para inteligencia, que tiene información secreta. Era un estafador. Fue una cena de negocios que salió mal. Una cena de negocios que salió mal, nos dice nuestra fuente. Almuerzo. Nuestra fuente. Miren todas las mentiras que dice. La gente lo da por certero. A mí realmente me gusta que queden claras las cosas. Así que, Sí. decime dónde la sacó. No solo esa persona te está nombrando, Leonardo, ¿eh? No, esa Escuchen, persona de la causa de este chico Loan, como teniendo tantas cosas importantes que tienen que hacer como ¿Y también por qué para llamarme pensás, a mí y decirle, Leonardo, por qué pensás que se los involucra a ustedes? no sé, como te digo, decime el nombre del testigo X, porque él es el que nos está nombrando. ¿Se dan cuenta? Este señor era el señor afectado por los dichos de Suso, pero como en la televisión ocultan de dónde sacan toda esta mierda, el tipo le dice, decime quién es el señor 8, quién es el señor X que te está diciendo todo esto, porque en la causa no había nada, nadie estaba acusado, eran todas mentiras de Suso, al igual que dijo todas las mentiras en el caso de Paloma y Josué. Lo que pasa que ahí fue un poco más allá porque en la causa metieron testigos falsos, avalando todo esto. Pero acá escuchen cómo el supuesto acusado se defiende y le dice, decime quién es el señor X que está diciendo estas barbaridades de mí. Escuchen. Este es el que nos está nombrando en todos lados. Y esa fue la persona que vos decís empezó. que te está nombrando, ¿cómo es que tiene Es toda el esa testigo X de información? Decímelo ustedes. Ustedes supuestamente corroboran toda la información, así que Sí. decime dónde la sacó. No solo ¿De esa dónde? persona te está nombrando, Leonardo, ¿eh? No, esa persona nombró a mi padre hace un mes y empezó a nombrarme a mí y ustedes empezaron En a este seguir la programa, bolilla. disculpame, en este programa no se Sí. nombró a Nunca nadie. se te nombró, nunca. Digo, si vos te sentiste, si Si vos ustedes se nombrás- sintieron... escúchame, si Sí. vos nombras de una persona, escúchame, vamos a empezar por ahí. Sí. Si vos decís, esta persona secuestró a su primo, ¿cuántas personas secuestraron a su primo? Que estuvo preso, que es el clan M, que el padre tiene lancha, que esto, que lo otro. Estás hablando directamente de mí. No, o a menos que haya un clon mío o un clon de otra persona de que haya secuestrado. ¿Vos te Bueno, sentiste identificado y con algo segundo, de lo que con se una dice en foto los mía de mi audios? perfil de Facebook. ¿Te sentiste identificado? Le dice el cara rota. Es el hijo de puta. Meten a un tipo trucho como Suso bajo identidad reservada. Le ponen señor X y dice, ¿vos te sentiste identificado? Y el tipo le dice, pero ¿cómo no vas a decir? Me está diciendo que es el primo soy yo, no tiene otro primo. Dicen de lancha, dice eso, soy yo, no hay otro. ¿Qué tengo, un clon? La verdad que esto pone en evidencia lo mismo que yo les digo. Cómo están plantando toda la mierda en el caso Loan y en el caso de Paloma y Josué. Es una foto mía de mi perfil de Facebook. ¿Cómo no me vas a estar nombrando? Decime. Te vuelvo Mirá, a decir, sí. esa foto no la elaboramos nosotros, no la pusimos a circular nosotros. La otra información sí, La otra información sí, y vos tenés que entender, Leonardo, que lo mencionamos querés, en... le reenvío todos Leonardo, los te videos puedo de ustedes, completar capaz y que después vos te aclarás lo que quieras. Te vamos a dar todo el tiempo del mundo para que vos aclares lo que quieras. Pero déjame decir lo que quiero decir. Es una línea de investigación. A vos te puede gustar o no te puede gustar. No es una línea de investigación, es mentira. No era una línea de investigación. Es mentira esto. Son todas cosas que pusieron en este canal. Es mentira. En la causa no figura nada de todo esto. Es totalmente ridículo. Así como es totalmente ridículo todo lo que dijo Suso en la causa de Paloma y Josué. Es ridículo. Ahí es más grave, porque su amigo, Diegues, se dejó llevar por un montón de cosas y están en la causa. Falsamente, ¿no?
Es mentira, no es una Bueno, investigación. sí, Yo hablé bueno, sí. directamente con la fiscalía, estoy hablando actualmente con el juzgado, que es más, incluso, si querés te paso el mail, que le estoy solicitando que si por favor pueden hacer un escrito oficial, saque el juzgado. Lo que Para sería que ideal es que el ellos juzgado. directamente de ahí. Ahí está, Y sería jamás me ideal. entraron. Sería ideal que el juzgado que a vos te dice, la fiscalía que a vos te está diciendo que no, que vos no fuiste nombrado y todo esto, ni vos ni tu familia, Exacto. lo ideal sería que el juzgado, con firma de la jueza, ponga que ustedes no están siendo investigados. Entonces ahí. Es que te estoy diciendo, ¿no? Escuchá lo que te estoy diciendo. La fiscalía ya hoy me llamó y me dijo de que ellos ya mandaron el escrito. Muy bien. Mandaron el escrito diciéndole al juzgado que nunca fue investigado, que no. Miren la cara del periodista. Cualquier mierda, dicen al aire. Escrachan a gente inocente. El tipo te está diciendo, me comuniqué al juzgado. No me están investigando nada. Esta gente no entiende nada. ¿Cómo le van a pedir a una persona inocente que les envíe un escrito de un juzgado diciendo que no están siendo investigados? Son ellos los que pusieron a Suso al aire diciendo todas estas barbaridades. Ensuciando a gente inocente. Diciendo que lo tenían a Loan. Dice que lo tenían a Loan. Es un disparate. ¿Se dan cuenta? No hay ni siquiera una pista hacia mi persona. La fiscalía que está llevando el caso del Loa. Discúlpame, ¿vos tenés conocimiento, vos o tu padre, del grupo de este hombre llamado López? ¿López qué? Uno que le dicen Cabezón López, que está detenido. ¿Lo conocí? ¿Escuchaste hablar alguna vez? No, ¿de qué de caso Loa en este chico? No, hay un grupo. Claro, el tipo sigue comprando lo que le dijo Suso. Es todo mentira. ¿Vos no conocés a Cabezón López? ¿Qué López? El Loan, el pibe que está buscando, dice, pues es todo mentira. Todo lo que ha construido Suso a lo largo de su vida es todo falso. Lo peor de todo esto que 10 lo tenía de colaborador. Es increíble. ¿Se dan cuenta la cara? Yo se lo voy a poner de vuelta para que entiendan de qué estamos hablando. Miren. ¿Vos o tu padre del grupo de este hombre llamado López? ¿López qué? Uno que le dicen Cabezón López, que está detenido. ¿Lo conocí? Cabezón ¿Escuchaste hablar López. alguna vez? No, ¿de qué de caso Loa en este chico? No, hay un grupo de Corrientes que fue detenido. No. ¿Nunca lo escuchaste? Nada, no conocemos a nadie, no tenemos trato. ¿Ustedes han ido Nunca alguna vez a recibimos 9 de eso. julio? Por ejemplo, ¿tu No, papá jamás. conoce a Pérez? ¿A Carlos Pérez? No, jamás lo conoce, nunca lo vio mi O padre. sea que es no debe mentira viajar, debe estar que todo el día tu en su padre y casa. Pérez salen a pescar Sí. juntos. Es mentira. Eso, quédate bien tranquilo que es mentira. Bien. Es todo mentira, boludo. Es Suso el que te está diciendo. Hizo lo mismo con la gente de Río Negro, con el celular. Que dijo que la hija que tenía en Río Negro salía con el hijo de un pastor y que ella le dio el celular de Josué. Todo mentira, una fábula. Yo no lo puedo creer que la gente crea en esta gente todavía. Nunca van a poder encontrar nada porque no existe relación, así que como no existe relación no van a poder encontrar Nunca en la nada. vida lo vieron. Jamás. Bien. Jamás. Muy Ni bien. siquiera estuve el 9 de julio. Lo más lejos que salí de acá fue a Paso de los Libres. Muy bien. Imagínate, así que queda bastante. A ver, lejos. decime, Jorge, sumame, tenemos un abogado acá que te quiere preguntar y seguimos charlando. Vos decís lo que vos quieras, está bien, y quiero que aclaremos, porque si hay comentarios o algo que a vos te resuenan que no corresponden, está bien que puedas tener el derecho a réplica para aclarar las cosas. Y te insisto, no somos acá los únicos que hemos contado esta situación sin nombrarte. Son varios canales de televisión, medios correntinos. Yo no sé exactamente varios cuáles son canales, sus fuentes. Varios canales, no, escuchen lo que dice, escuchen. Claro, ¿no? ustedes, los otros y los demás medios correntinos sacaron casi todo preguntándome a mí. Te pregunto. Claro, todo mentira, lo publican ellos, lo publican. Donde Suso podía vender la mierda que vendía con sus abogados amigos. Porque recuerden que Diegues y Baqué son amigos de él. A vos, muy bien. Dale, decile, Jorge. No como ustedes, directamente lo largaron sin siquiera averiguar. Porque Leonardo, todas las informaciones No, es que tienen averiguamos, son falsas, Leonardo. te Lo digo. que pasa es que vos me decís Mentira. que te Averiguaron pollería y mucho, nosotros porque averiguamos. imagínate al decir que una persona estuvo preso 19 años y no 16, ya eso no averiguar. Ese es el problema. ¿Dónde Ese es el estuvo problema. preso? Son 3 años más, 3 años menos. Está bien, no No, importa. 3 años más, 3 años menos, no, es una gran diferencia. Disculpame, Es un Leonardo. Yo no sé a qué te dedicas realmente. Nosotros nos dedicamos a hacer periodismo. Yo te lo y digo. No. Encima se enojan los tipos. ¿Ustedes se imaginan que a ustedes los acusen de pertenecer a un clan criminal,
que tiene a Loan secuestrado, de que mandó a asesinar a tal allá, que venden sustancias, que trafican mujeres. Y el tipo, no sé, vende chipá. De pronto vende chipá. Y los tipos se hacen los ofendidos. Es increíble. Cruzamos Parece que no lo fuentes. hiciste. Te digo Quiero la verdad, si vos te decirte. dedicás a hacer periodismo, parece que no te dedicás porque ni siquiera corroborás nada. Leonardo, bueno, Diciendo que para, te hace ¡Tomás! ¡Se lo dijo! Escuchen, la verdad que estuvo muy bien. Escuchen, Nosotros nos dedicamos a hacer periodismo Yo te lo y dije, cruzamos parece que no lo fuentes. hiciste. Te digo Quiero la verdad, si vos te decirte. dedicás a hacer periodismo, parece que no te dedicás porque Leo- ni siquiera corroborás nada. Leonardo, bueno, Diciendo que te hace periodismo, para Andrés. que la charla sea ordenada, Se la redió. Se la redió. Vos no hacés periodismo, la verdad que no. Y no. Pusieron algo de un tipo impresentable, un estafador. que tengas oportunidad de aclarar lo que consideres en beneficio de tu buen nombre. Ya aclaraste Primero, que yo sí. con quien tengo que aclarar es con Sí. una sola cosa, que es con un juzgado, a preguntarle. ¿Es verdad Perfecto, que pero ahora lo que estás ¿Saben por qué no? Porque este tipo le podría iniciar un juicio por daños y perjuicios. Entonces, claro, ahora le dicen, no, lo que vos tengas que aclarar, aclaralo. Después de todo el daño que le han hecho, no hay mucho para aclarar. El canal se tendría que hacer cargo y pagar un daño. El daño se lo han hecho a este tipo. Incluso han puesto una foto que los que lo conocen ya lo deben haber sacado quién es, ¿no? dialogando con diciendo nosotros, no con el estos jugador. papanata? Ahora, Leonardo, pediste hablar La con verdad que nosotros, ¿no? Son unos papanatas, tanto vos como el otro que está ahí de costado, como todos, porque repiten cosas por boca de ganso, porque ni A- siquiera corroboraron. No hagas cara, a ver, porque es la verdad. Nosotros somos papanatas. No, está bien, así nos pero no sale. Solo los papanatas, no. Esta parte no lo vi. Les juro que no lo vi. El tipo se lo dijo. Vos y el que tenés al lado son unos papanatas. Vamos a escucharlo de vuelta. No lo había escuchado esto, ¿eh? Vamos a escucharlo de vuelta. Ahí. Como el otro que está ahí de costado, como todos, porque repiten cosas por boca de unos papanatas. dialogando con nosotros, no con el jugador. Escuchen, Ahora, Leonardo, pediste hablar La con verdad que nosotros, ¿no? Son unos papanatas, tanto vos como el otro que está ahí de costado, como todos, porque repiten cosas por boca de ganso, porque ni A- siquiera corroboraron. No hagas cara, A ver, porque es la verdad. Nosotros somos papanatas. No, está bien, así nos pero no sale. importa, no me Sí, ofende. es la verdad, es una verdad. porque Dejemos los es exabruptos un de papanato lado. repetir cosas de que Leonardo, ni siquiera saben. Dejemos Che, todo bien, pero dejemos los cesabrutos. Te dijo papanata. Ustedes publicaron un video durante días de un delincuente, un estafador, diciendo que este tipo tenía Loan, que este tipo había mandado a secuestrar a gente, que era miembro de un clan. Decirte papanata a la altura de todo lo que dijeron ustedes, me parece que es desproporcionado, ¿eh? Que hay una gran diferencia en un servicio penitenciario. Buena herencia y uno federal. Y Hasta bueno, en por eso ahí, es fácil. por ahí, Nene. con tu experiencia 19 años no es lo carcelaria, mismo que 16, escuchame. por ahí con tu experiencia Vamos a carcelaria empezar por vos ahí. lo tenés muy claro, ¿viste? Pero está bien, Obvio, espera, sí, vamos tuve a un pasar montón en de años, limpio. pagué por un error que cometí, Si y es lo correcto, pagué. sí, un Y flor lo de error, pagué a ya la lo creo, flor de error, andar secuestrando gente, pero escuchame, ya está, Sí. te hiciste cargo de eso, de que fuiste un secuestrador, de que cumpliste condena por eso, aclarada Exacto. la gran diferencia de que no 3 fueron años. 19 años, fueron No, igual, no, 16 años los que estuviste preso por secuestrar a una persona, un secuestro extorsivo. Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahí, en eso, aclarada bien la información. Interrumpí, Exacto. creo que querías Y hacerme una aclara bien pregunta. que no estuve ni cerca de ese chico Loan, nunca lo toqué. Bien. Bueno, Y te digo una cosa, nunca después lo tocaría. Porque quiero preguntarte a ver qué opinás sobre el tema, pero hay No. Me está queriendo lavar las manos. No, le van a preguntar qué opina del caso Loan después. ¿Cómo es de ser el culpable? Además pasaron a pedirle ¿qué piensa del caso Loan? Es increíble. yo no puedo opinar del tema porque te digo la verdad, lo escuché siempre el tema, pero no lo seguí. Hace 3-4 días de que me empezaron a involucrar todos ustedes, me interesó un poco más para saber qué es lo que estaban diciendo, qué es lo que no. Bien. Y la verdad que es una porquería, porque todos los medios de comunicación que dicen idioteces, lo único que hacen es entorpecer la justicia, porque en vez de estar preocupándose por una línea de verdadera de investigación, se tienen que preocupar por un tipo que no existe como yo, ¿entendés? Lo mismo están haciendo en el caso de Paloma y Josué. ¿Entienden por qué estoy mostrando todo esto? Esta gente estaba en el caso de Paloma y Josué. Miren, si ustedes tenían duda, ¿quién era el señor X? Yo les voy a mostrar quién es el señor X, que todos ya sabemos quién es por cómo habla. Pero les voy a mostrar la cara del señor X. ¿Dónde está el cuerpo? Entonces, bueno, y él en el juicio dice que el delito estaba mezclado con la causa de un comisario muy pesado, el comisario Coco Centurión.
Ah, Pero bueno, era un tipo que se dedicaba al era prestamista, andaban en todas, él y el tío. claro. Ah, ese era el caso que vos dijiste que era prestamista y no te querían aceptar que era prestamista. Claro, y si en el juicio los padres negaron que era prestamista y se quedaron prácticamente con media clínica Urquiza que cobraban contra ventanilla. Y o sea, todo el mundo sabía que era prestamista, pero a la familia que pasaba no le servía que digan que el hijo era prestamista. ¿Y qué prefirió la familia? Una verdad a medias, no una verdad completa. Entonces, no tenés a tu hijo para llorarlo. Claro. No sabés qué pasó con tu hijo. ¿Escuchan? ¿Recuerdan lo que dijo el testigo X? Es exactamente lo que está diciendo Suso. Exactamente lo que acaba de decir Suso. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.